Amigos, nos place darle la bienvenida en el día a la jurista Laura Acosta, con quien vamos a compartir el cafecito de hoy para hablar del expediente Odebrecht. Bienvenida. Buenos días. El café está humeando, ya viene por ahí. Sí, pero está bien, porque me lo trajeron ahorita. En lo que tú estabas haciendo tu comentario. Ah, muy bien. Esta es la segunda ronda. Esta es la segunda ronda que viene ahora. Muy bien. Pues vamos a comenzar con lo que comentábamos ahorita. La fiscal del distrito inició hace años una investigación contra el entonces ministro de Obras Públicas, adelante, Víctor Díaz Rúa, y Gracias. en diferentes instancias de la judicatura los jueces le dijeron a la fiscal que no podía hacer una investigación. En un hecho sin precedente. Sí, eso es insólito completamente. Es el único caso que yo conozco que un juez haya archivado una investigación antes de que se presente cualquier medida o cualquier actuación por parte del Ministerio Público. Debe ser único no solamente en la historia de la judicatura dominicana, yo creo que es del planeta Tierra. Es decir, no sé. Sí, porque ¿qué juez le va a decir a un fiscal no investigue? ¿Pero y por qué? Bueno, no se puede afirmar por qué, pero uno se lo imagina. Sí. Ahora, tiene ligera sospecha. Ahora, sí es un caso que todavía resulta más escandaloso cuando uno ve que entre los motivos es porque dicen que estaba investigándolo sin avisarle. Sí. Es decir, y que tenía que ponerlo al tanto de todas las diligencias investigativas que se estaban No, pero haciendo. que habría que tumbar todas las investigaciones en el país entero. Claro. Primero, es sintomático, y lo hemos hablado aquí en este programa varias veces, que hay una jurisprudencia de la corrupción. Sí. O sea, hay casos específicos en los que la jurisprudencia cambia radicalmente de lo que es la norma, Sí. de lo que hace constantemente, y cambia exclusivamente para un caso específico. En ese caso, mientras la jurisprudencia decía algo, no había problema. Tan pronto apareció ese caso de Víctor Díaz Rúa, la jurisprudencia cambió. Las razones, bueno, no puedo ni tengo elemento para poder decir cuáles son las razones que yo pienso públicamente. Ahora bien, un narcotraficante, por ejemplo, puede parar una investigación según esa jurisprudencia de la Suprema Corte, porque puede decir, a mí no me avisaron que me iban a intervenir los teléfonos. Podría invocarlo. A mí no me avisaron que me iban a investigar mis cuentas bancarias. A mí no me avisaron que me iban a mandar un agente encubierto. Entonces eso es nulo. El problema de ese tipo de jurisprudencia especial y específica es que tal vez el juez que se presta esa jurisprudencia hoy para un caso específico, luego puede prestarse para otra cosa. Cuando yo digo que el problema de la judicatura y su evidente parcialidad en algunos casos es que luego se pueden lanzar freelance. Sí, entonces, eso es lo que sucede. Y sí. eso es lo que generalmente sucede y por eso son los escándalos que hemos visto en la judicatura. Y a mí lo que me causó más indignación cuando ese caso de Díaz Rúa y de la sentencia mediante la cual se le archivó el expediente, en el que yo tuve la oportunidad de participar, pero como defensa de la fiscal, porque de ese caso es increíble, pero la única imputada ha sido la fiscal. En ese caso no hubo imputado más que la fiscal, porque la jueza Cristo le puso una querella penal a ella. Y la única persona que se sentó en el banquillo de los acusados fue la fiscal que estaba investigando. Eso es increíble. Sí. Entonces, en ese momento, hubo un comunicado de una asociación de jueces. Asociación de jueces que no lo he visto hacer comunicados jamás por los escándalos de la justicia. Ajá. Ni por las cosas que han pasado. Defendiendo a Cristo. Defendiendo, atacando de manera frontal al Procurador General de la República de ese entonces, Francisco Domínguez Brito, y sobre todo a la fiscal del Distrito Nacional, Jenny Berenice Reynoso. En lo que respecta a la opinión, no la opinión pública en general, pero una parte de la opinión que sabemos que se inclina a veces por un lado,
se trató de ese caso como si se tratara de un pleito en la calle de dos mujeres, porque sí, aquí lo señalamos así. Un análisis misógino sí. de un caso en el cual la fiscal no se refirió a título personal de nadie, simplemente recusó a una juez con prueba. Tanta prueba tenía que la juez fue posteriormente, y recientemente nos enteramos, destituida. Y el juez de tránsito que fue traído a Ciudad Nueva para conocer ese expediente y quien fue finalmente que lo archivó, recientemente fue sancionado por 30 días, con una sanción que yo no entiendo. Porque tú sancionas 30 días porque supuestamente una persona es propietaria de una discoteca en una situación extraña, pero cuando pasen los 30 días va a seguir siendo dueño de la discoteca. Exactamente. O sea que no lo entiendo realmente. Pero eso es bueno, porque al final todo aquello que dijo la fiscal del distrito y todo aquello que dijo el procurador, aparentemente ellos no estaban tan equivocados. Exacto. Pero ahora, el Tribunal Constitucional, porque tiene, creo que son 2 años que tiene, ¿no? 4 años. 4 tiene ya con ese sí, expediente. Porque ese caso, si mal no recuerdo, fue el 2014 que se hizo la revisión. Sí, es verdad. Y estamos en el 2018, increíble. Entonces, ¿puede seguir guardado en una gaveta? Bueno, porque ¿quién le dice al Tribunal Constitucional cuándo tiene que fallar? El Tribunal Constitucional para muchos casos penales probablemente después del 2014 ha fallado muchísimos expedientes, pero ese no lo falla. No solamente ese, hay una acción en inconstitucionalidad que interpuso Díaz Rúa contra el artículo 85 del Código Procesal Penal que autoriza a cualquier persona a querellarse contra un funcionario público. Esa acción en inconstitucionalidad interpuesta por Víctor Díaz Rúa tampoco ha sido fallada. Sin embargo, en otro expediente posterior, en el caso de un alcalde, el Tribunal Constitucional dijo que si cualquier particular tenía esa facultad, pues si la tiene porque tú no fallas un expediente que tiene 5 años, 4 años. Esas son las cosas que yo no entiendo. ¿Cuál es el método? Eso sería bueno averiguarlo. ¿Cuál es el método que tiene el Tribunal Constitucional para fallar? ¿En qué orden? Si es cuando llega, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio para decidir qué caso se falla primero y cuál no? Me imagino que será el más simple, pero ese es simple porque en el caso de un alcalde posterior dijeron que sí, que se podía. Sí. O sea que depende de que el Tribunal Constitucional un día se ponga para eso, un día decida, ahora vamos a fallar este caso, no hay un tiempo, no hay un plazo, no hay... Sí, lo que pasa es que después entonces va a venir con un tecnicismo del tiempo de la investigación, la prescripción, una serie de cosas que yo creo que el Tribunal Constitucional debe tomar en cuenta porque se trata de una investigación penal. Pero ellos dicen que defienden la soberanía y estamos hablando de un funcionario que está imputado ahora de complicidad y participación, ¿no?, con una empresa extranjera que ha venido a sacarle dinero al Estado Dominicano. Sí. Es decir, la parte económica de la patria, nada menos. Sí, no, y esa es la más importante. Sí. Porque sepa darle servicio básico a la población. Exactamente. Bueno. Ahora, hablando del caso ya específicamente del caso Odebrecht, un conjunto de organizaciones la semana pasada hacía una solicitud de que el Estado Dominicano se constituya en parte civil para que reclame a los imputados, digamos que bienes o económicamente los daños provocados por esos imputados sean resarcidos al Estado Dominicano. Esta modalidad tiene lógica, puede hacerse... Sí, se puede hacer. El Estado Dominicano podría apoderar abogados particulares para representarlo y que interpongan una acción una acción civil accesoria a la acción penal y lo puede hacer antes de que se dicte auto de apertura a juicio. Eso no impide que por las imputaciones establecidas en la acusación a través del Ministerio Público y del el Estado Dominicano reciba. Por ejemplo, todos los bienes, en el caso de la ley del lavado de activos, establece el decomiso de todos los bienes producto del lavado y que han sido utilizados para adquirir nuevos bienes posteriormente. Por lo tanto, independientemente del hecho de si exista o no la acción civil, si esas personas son condenadas por lavado de activos, todos los bienes van al Estado. También en el caso de la ley de sobornos se establecen multas por el duplo del monto establecido probado.
por lo tanto también ahí el Estado recibiría esos montos. De modo que a través de los mecanismos establecidos en la norma específicamente, que ha sido establecida como tipo penal imputado a esas personas, el Estado podría recibir, vamos a decir que de forma indirecta, ese resarcimiento, pero evidentemente el Ministerio Público solo no puede actuar como actor civil. Okay. Pero los delitos imputados, el enriquecimiento ilícito de conformidad con la ley 8279 de declaración jurada, también establece la recuperación de los bienes que no han sido declarados para beneficio del Estado dominicano. Por lo tanto, el Estado, si esas personas son condenadas por esos tipos penales, el Estado va a recibir todos esos bienes, de todos modos, sin acción civil, digo yo. Okay. Un aspecto, siempre cabe la posibilidad en este país de que se presente un expediente cojo, incompleto, calimocho y torcido para que se caiga. Eso fue lo que insinuó la juez Miriam Germán. Pero es que la magistrada Miriam Germán en ese momento lo que tenía era una solicitud de medida de coerción. Sí. Y la medida de coerción nunca tiene imputaciones específicas. Lo criticamos aquí eso. No, pero que ella decía que con ese expediente no iban para ninguna parte. Bueno, pues no es ese el mismo que está depositado. Ahora, han nombrado al mismo juez de instrucción especial, va entonces a participar en la sala penal de la Suprema, que va a juzgar el proceso que él mismo instruyó. ¿Eso es posible? ¿Eso es legal? Yo encuentro que eso no debió ser. No debió ser porque el artículo 78 del Código Procesal Penal, creo que en numeral 6, tengo que buscarlo aquí, pero yo se lo voy a leer textualmente. Déjame leerlo textualmente, que es lo mejor. Establece como causa de recusación o inhibición el hecho de que el juez haya conocido ese caso con anterioridad, a cualquier título. Lo dice expresamente, vamos a leerlo, aquí está. Numeral 6 del artículo 78. Los jueces pueden inhibirse o ser recusados por las partes en razón de, numeral 6, haber intervenido con anterioridad a cualquier título o en otra función o calidad o en otra instancia en relación con la misma causa. Entonces, es decir, que es imposible que un juez, porque que este juez, en este caso particular, ha sido el juez de control, es decir, el juez salvaguarda de los derechos fundamentales de los imputados, pero también el juez control para saber que el Ministerio Público respete la ley. Ha sido juez de la medida de coerción. Ha sido, que normalmente no es así, normalmente, vamos a decir cómo ocurre en la jurisdicción normal, no la privilegiada. ¿Qué ocurre? El juez de atención permanente conoce la medida, ustedes lo han visto. Sí. Luego ese expediente pasa a un juzgado de instrucción, que es el que conoce, que es el juez control y el que conoce de la revisión de la medida, y luego en la audiencia preliminar hay un tercer juez. Hay jurisdicción en pueblo en que nada más hay un juez de instrucción, y entonces para acelerar el proceso, porque estamos hablando de una persona privada de libertad, ese mismo juez conoce de la medida y de la revisión. Pero eso es excepcional en un pueblo donde hay un solo juez. Pero aquí en la Suprema Corte de Justicia hay 16 jueces, que elegir uno para que sea otro el de la audiencia preliminar. Y también se pueden llamar a jueces de corte. ¿Por qué no llaman al presidente de la corte para que conozca esa audiencia preliminar, por ejemplo? Un hombre extremadamente serio y probo, el juez presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, que podría ser llamado, por ejemplo. Entonces, si hay 16 jueces y ponen al mismo, que podrá ser recusado, ¿verdad? Y eso por lo menos le da lentitud al proceso, ¿no? Sí, o sea, si yo fuera uno de los imputados, eso es lo primero que yo haría, recusarlo. ¿Cómo es que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, sabiendo de la existencia de ese texto, que puede ser recusado, que el propio juez se puede inhibir? Miren que no estamos cuestionando su seriedad, evidentemente, el juez Francisco Ortega jamás la voy a cuestionar. Sí. Pero es de una cuestión de que ya conoció no solamente la medida de coerción, es que él ha sido juez control, juez de la revisión, juez de las peticiones. El otro día estaba conociendo una petición. ¿Por qué se elige a un... Y espérense, en esta medida de coerción fue una medida de coerción sui generis, fue un mini juicio. Fue tan mini juicio que precisamente la magistrada Miriam Germán hasta se pronunció sobre un aspecto de fondo. Sí. Que no corresponde a una apelación de una medida de coerción, para poner ejemplo de qué tan mini juicio fue esto.
¿Por qué se selecciona a un juez distinto a los jueces de la Suprema para ya el juicio preliminar? No, tiene que ser un juez de la Suprema o puede traerse a un juez de corte si usted quiere mantener la integridad de la Cámara Penal de la Corte. Por ejemplo, para conocer el juicio de fondo. Porque a la Cámara Penal le correspondería conocer el fondo. Sí, le correspondería. ¿Cuántos jueces están en la Cámara Penal? Yo no estoy de acuerdo con eso y para mí hay una ley ahí vieja que no se ha derogado. Yo lo dije aquí una vez, pero bueno, ya esa es cuestión de interpretación. Los jueces de la Cámara Penal son los mismos que conocieron la apelación de la medida, que para mí tampoco podrían conocer el juicio de fondo, pero esos jueces no lo van a conocer normalmente a menos que se queden en la Suprema Corte de Justicia luego del proceso que tiene que darse a final de año de reunión del Consejo Nacional de la Magistratura para evaluar los 7 años que ellos han tenido ahí en la Suprema. Una manera de quedarse los jueces que han cumplido no sería estar en esta en este no, caso. Porque si no, sí, es que lo primero es que de aquí a diciembre, enero no se va a conocer el fondo de ese proceso. Ok, ahora, hay un precedente de dejar el mismo juez que sirvió de instrucción, que es el de Moscoso Segarra, en el caso de Félix Bautista. Sí, que no debió, pero que ahí no, tampoco, el imputado no lo iba a cuestionar. No. Exacto. No, pero que tampoco fue un buen precedente. El hecho de que eso sea un precedente no significa que sea bueno, ni que esté conforme a la ley. Por eso era que le exigíamos al procurador de entonces apelar. Sí. Para que todo eso se dilucidara, porque es que el problema es que queda una jurisprudencia. Para nosotros los obreros del derecho, que tú me llamas jurista cada vez que me entrevistas, pero yo lo que soy una obrera del derecho que va a sudar la toga todos los días en un tribunal, a mí me preocupa que existan ese tipo de precedentes, no solamente por el caso de Félix Bautista, de Díaz Rúa o casos sonados, sino por lo que nosotros conocemos todos los días en los tribunales. Es ahí donde me preocupa la aplicación de precedentes funestos. No es normal eso, y es normal que exijamos que sea otro juez que lo conozca, porque ese juez ha conocido casi el fondo del proceso. A él se le presentaron asuntos que tienen que ver con el fondo, entonces el juez normalmente de la audiencia preliminar debe estar no haber prejuzgado ese fondo. Para los que no somos juristas, y supongo que se escribe mucha gente de nuestra audiencia, es importante explicar en qué fase del proceso estamos, porque se ha dicho, este no es el juicio de fondo. No. Ya el Ministerio Público presentó acusación, pero hemos visto ya detalles de los escritos de defensa de algunos de los imputados que se están defendiendo, y podemos entrar en algunos detalles más adelante, pero ¿qué es lo que ocurre ahora? ¿En qué consiste el juicio preliminar? ¿Por qué es que se decide si van, si no van a juicio? ¿En qué consiste esta fase? Bueno, ahora mismo, cada uno de los imputados se presume inocente hasta que haya una sentencia con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada que determine que no son, si son o no inocentes de lo que se les imputa. Entonces, la acusación es el acto conclusivo del Ministerio Público. El Ministerio Público termina su investigación y decide, en función de los elementos encontrados en esa investigación, a quiénes va a imputar. Y entonces esas imputaciones se encuentran dentro del acta de acusación conjuntamente con las pruebas que el Ministerio Público va a presentar a cargo en contra de esos imputados. Los imputados, en un plazo de 5 días hábiles, es decir, laborables, a partir de la notificación de esa decisión, si la notificación fue correcta y por parte de la Secretaría del Tribunal, tienen la oportunidad de presentar excepciones, incidentes, pueden presentar defensa para pedir que no se dicte auto de apertura a juicio, y pueden rebatir la prueba y deben presentar sus propias pruebas en ese plazo. Luego eso se notifica al Ministerio Público y a todas las partes, y luego se fija la audiencia para conocer esa audiencia preliminar. ¿Qué se juzga en esa audiencia preliminar? No se determina si una persona es culpable o inocente, sino se determina exclusivamente si existen elementos suficientes para enviar a un juicio de fondo para que se discutan esas pruebas, y si las pruebas
cuáles de todas esas pruebas son admisibles y pueden ser incorporadas a ese juicio para ser presentada en ese juicio. Ese juez no va a juzgar la culpabilidad o no, va a juzgar los incidentes presentados por la defensa técnica de los imputados y va a establecer qué elementos de prueba son pertinentes y pueden ser incorporados al juicio. La defensa de Ángel Rondón está ya presentando argumentos sobre las falencias del expediente. Sí. Es decir, evidentemente aprovechando. No, eso es lo que hace todo defensa Sí, sí. técnica. Eso lo he hecho yo cada vez que soy defensa Lo técnica de sé, diputado. claro. Aunque esté blindada, hay que atacarla. Pero hay algunas cosas, por ejemplo, señalan sus abogados que el expediente se cae, dicen ellos, porque dice quién pagó los sobornos, pero no quién los cobró, ni para qué ni cómo. Están aparentemente atacando una debilidad del expediente, ¿o no? Yo no he leído el escrito de defensa, pero si dicen que se dice quién pagó los sobornos, pero no para qué ni cómo, esa no fue la acusación que yo leí. Bueno, ellos lo que dicen es, Ángel Rondón recibió dinero, pero en ningún sitio dice a quién se lo dio, Sí. ni con qué objetivo. Sí dice a quién se lo dio. Voy a poner ejemplos que están en la acusación, a ver si me acuerdo. Hay unas transferencias hechas por una compañía offshore. Sí. Dicen que Ángel Rondón, dice la acusación, recibió el dinero de parte de Odebrecht, lo cual nadie niega, inclusive él mismo no lo niega. Y ese dinero se ve en la acusación que fue a parar a unas empresas cuyo titular y propietario, beneficiario final de esas empresas era Ángel Rondón. Una de ellas se llama la Shan Corp. Esa empresa aparece transfiriendo una cantidad de dinero a una empresa, 600 y pico de mil dólares, por ejemplo, a una empresa propiedad de Víctor Díaz Rúa. Para poner un ejemplo, de modo que ahí el Ministerio Público prueba que hubo un dinero que recibió Rondón por parte de Odebrecht y que una empresa de Rondón que recibió depósitos que venían de ese dinero fue a parar a una empresa que era propiedad de Díaz Rúa. O sea que ahí hay un caso. Hay otro caso de otra empresa de Rondón que pagó unos cheques a las esposas de funcionarios. No voy a decir el nombre porque ahora mismo no me acuerdo. Creo que a la esposa de Chubasque, y hay otra esposa que también recibió otro dinero. De modo que también ahí se prueba que se recibió ese dinero. Hay otro caso, en el caso de Díaz Rúa, de una empresa que se llama Indoequipesa, que recibe que no solamente recibe fondos, que es consorciada con Odebrecht en una obra, en una de las obras que se dice que fue para producto del soborno. Y entonces es consorciada, recibe fondos de empresa de Rondón, y luego esa empresa invierte en una empresa que se llama Solaris, que es propiedad de Díaz Rúa. Entonces, ahí yo le acabo de poner 3 ejemplos. ¿Cómo? O sea que eso que ellos dicen, mira, en materia de corrupción tú no puedes buscar que las cuentas cuadren. No, claro. Sí. No pueden cuadrar, pero que el Ministerio Público dice que pasó eso y ahora que sea cierto, que les rebatan la prueba, ya eso es otra cosa, pero de que dice la acusación, ¿qué fue lo que pasó? Y aporta prueba para ello, es así. ¿Cómo evalúas tú el expediente? Después ya, me imagino que por lo que has dicho, sé que lo has leído. El expediente presentado por el Ministerio Público, así a grosso modo, ¿cuál es tu evaluación? Yo encuentro que es un gran trabajo de investigación en algunos casos, en otros no profundizaron tanto, pero tal vez porque no encontraron lo suficiente elemento para profundizar más, porque a veces se encuentra mucha prueba contra una persona y no mucha prueba contra otra. Debo advertir que yo, cuando hablo del expediente, solamente hablo de los funcionarios públicos. Lo quiero advertir públicamente porque todo el mundo sabe, por lo menos en la comunidad jurídica, que soy una amiga cercana de uno de los imputados, que es el abogado, Conrad Pitalúa. Por lo tanto, cuando me refiero al expediente, no quiero referirme a ese abogado,
porque es mi amigo, una persona cercana, y no sería objetiva hablando del expediente de eso. Y quiero advertirlo, porque después la gente dice, bueno, pero ella habla de Díaz Rúa, ella habla de fulano y no habla del abogado. Bueno, no hablo del abogado porque es una persona cercana. Por eso yo decía una vez que yo estaba aquí en este expediente que yo tenía doliente en ese expediente, porque esa persona yo le tengo bastante aprecio y afecto y me duele que se encuentre en ese expediente. Por lo tanto, no me refiero a esa persona. Pero en lo que respecta a los funcionarios, digo, que se encuentran, y exfuncionarios que se encuentran en ese expediente, entiendo que se encuentra sólido el expediente. En algunos casos incluso llega a ser bastante profunda la investigación, y en otros no es tan profundo, pero es defendible. Bueno, tiene varias falencias. No incluye Punta Catalina, no incluye sobrevaluaciones. Sí. No, yo te puedo decir otras. Habla específicamente, hay dos tipos de personas que son mencionados, además de los imputados, que son mencionados en el expediente. Hay algunas, todos son llamados testaferros y personas que son utilizadas. Sin embargo, hay dos tipos de testaferro: el que actúa, el que está de forma activa, o sea, actúa de forma activa y participa en las operaciones de forma activa, y hay otro tipo que es pasivo, que es utilizado, es el testaferro instrumento. En este caso hay testaferros instrumentos, tal y como lo establece el Ministerio Público, pero hay testaferros de forma activa. Hay personas que actuaron activamente y sin embargo no fueron imputadas. Y a mí eso me parece ejemplos. Mencionan de forma específica y clara al yerno de Díaz Rúa, que no solamente participa de forma activa en transferencias que establece el Ministerio Público, sino que la empresa de la cual él es titular fue consorciada de la empresa Odebrecht, y luego de ser consorciada recibe fondos y los transfiere a cuentas de otra empresa propiedad de Díaz Rúa. Entonces, es evidente que ahí hay una forma activa de participación, y no comprendo por qué el Ministerio Público, por ejemplo, no imputa. Tiene que haber tenido elementos para ello. Leonardo José Guzmán Fon Bernal. Sí. Hay los casos de familiares que recibieron incluso pagos de forma directa por parte de Ángel Rondón, según el propio expediente, en cheques recibidos y firmados, y no aparecen como testaferro. Entonces, el lavado de activos es una operación triangular. Y si uno no tiene una pata de esa operación, entonces no es que no se puede probar, pero sería interesante que esa pata fuera parte del expediente. No coge ahí, cuando lo deja de incluir. Yo entiendo que debieron imputarlo, pero el Ministerio Público tendrá sus elementos para no haberlo hecho, y cojea de otra pata también. Y más en ese aspecto, Laura, si el Ministerio Público utiliza el término testaferro, porque lo utiliza varias veces, y dice que a través de esa persona el funcionario recibe el dinero. Entonces, si es así, ¿por qué no está esa persona? Y otra falencia es que no dice nada de financiamiento de campaña por una empresa extranjera. Bueno, lo que pasa es que eso no es una imputación penal, eso no es un delito, eso es otro tipo de sanción electoral que no tiene, eso nada más serviría en este proceso para entramparlo. Eso debió haberse hecho por otra vía en el momento específico en que eso fue revelado, por otra vía electoral, administrativa. Pero el financiamiento, contrariamente a otros países, el financiamiento de una campaña electoral por parte de una empresa extranjera, salvo que usted demuestre que hay una vía triangular a través de la cual se utilizaba ese partido para una operación de lavado, no tiene ninguna sanción penal en nuestro ordenamiento jurídico. Debería tenerla. Dice que es ilegal, ¿verdad? Debería tenerla. Pero no tiene sanción. Pero no es penalmente sancionado. Por lo tanto, no es competencia del Ministerio Público eso. Pero está prohibido que una empresa extranjera financie campañas de la República Dominicana. Si es extranjera la empresa o un Estado extranjero no puede financiar una campaña simplemente para que no haya injerencia
de una nación extranjera en las decisiones electorales del país. Ahora, el hecho de que el tema de las sobrevaluaciones, tú dices que sí, que aparece, pero es el mismo Procurador General. No, las sobrevaluaciones yo no he hablado de ella todavía, porque estaba hablando de otra cosa. El Procurador dice que el tema de las sobrevaluaciones, como Cámara de Cuentas no le entregó las auditorías, como que se queda para una segunda fase. Dice que es posible imputar incluso a las personas testaferro en otra fase. Lo que pasa es que uno, con yo lo decía la última vez que yo vine aquí, con la desconfianza que uno tiene en la autoridad del Ministerio Público, uno dice, vamos a aprovechar esta oportunidad y vamos a meterlo todo ahí adentro. Es cierto que un año para presentar un informe de la Cámara de Cuentas que hubiera sido valiosísimo y que la Cámara de Cuentas no lo presentara, para mí eso es una falta gravísima. Año y medio. Sí, sobre todo porque la Cámara de Cuentas se ha pasado este año destapando informe viejo, sacando cosas de hace 4 años, que hizo incluso otra Cámara de Cuentas, y lo mandan a la prensa como nota de prensa, como algo novedoso. Pero como la prensa no anda el día entero viendo la página de la Cámara de Cuentas, no se da cuenta que esa auditoría fue de hace 4 años. El otro día sacaron una y yo me emocioné, creía que era de un caso que yo llevo, y cuando veo ya hace siglo que yo la tenía, pues esa auditoría tenía 4 años. Entonces, en vez de ponerse a sacar, a destapar auditoría vieja de hace 4 años, debió usted darse cuenta de la prioridad que era este caso para la República Dominicana y de lo importante, y sacar esa auditoría rápidamente. Bueno. Ahora bien, en el expediente mismo hay elementos que permiten establecer las sobrevaluaciones. Cuando se habla de las obras de forma específica y las adendas añadidas, es evidente que ahí hay indicios de que existe la posibilidad de que hubo sobrevaluaciones. De hecho, la propia Odebrecht declaró que para poder financiar ese soborno, sobrevaluaba. Ahora eso hay que probarlo. De modo que no es extraño que dejen en otras circunstancias las sobrevaluaciones para después. Eso no es extraño. Lo que pasa es que debilita esta fase del proceso. No, porque aquí no se habla de eso. Eso no lo debilita para nada. Y sí fortalecería Lo debilita el Ministerio Público frente a la opinión pública, que exige que haya una actuación completa y rápida, inmediata, pero no debilita la acusación misma. Okay. Bueno. Laura, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Esto apenas comienza. Por lo que tú nos acabas de explicar, esto apenas comienza, así que esperamos. Ahora, ¿qué falta? La audiencia preliminar se va a tardar unos meses, no vamos a tardar unos meses en esto. Sí. Adiós, pero normalmente no hay que oír testigos en esta fase, pero nada más en testigo hay como 200 personas. O sea, pero en esta fase no hay que oír testigos, para que después no crean que no se oyen, porque no hay no. En esta fase, salvo que el juez lo considere pertinente para determinar algo, no se oyen testigos. Laura Acosta Lora, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. A la hora.